Bueno, seguimos con Numinis número uno, época número uno, y en este caso nos encontramos definitivamente ante el último vídeo de este libro. Hemos estado prácticamente un año reseñándolo, hemos ido capítulo por capítulo y llegamos a la parte final, que es de hecho especial, porque lo que sucede es que nuestros autores, no los autores de Numinis, van a recomendarnos distintos libros. En este caso vamos a hablar de 4 obras, diré, de quién es la recomendación de cada uno y vamos a leer un par de aspectos, apuntes que se dicen sobre los textos. Aunque quiero que sea como bastante mágico, ¿no? Por así decirlo, es decir, simplemente dar una idea muy general del texto que os ayude a saber qué preferís entre los 4 que voy a elegir y que, bueno, pues establezcáis vuestras prioridades y si os apetece leerlos, lo que yo desde luego recomendaría. En primer lugar, tenemos El horizonte quimérico, relatos delirantes sobre la historia de la música de Martin Jade. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos, nos dice en este caso Michael Talion, ¿vale? Os voy a enseñar la portada, está muy chula, configura el nombre de la persona que recomienda el libro al final, así que me iré desplazando. Nos dice: Martin Jade logra hacer que el lector avanzado tenga que recurrir a la biblioteca del siglo XXI, es decir, a Internet, para discernir la verdad de la ficción en un juego que resulta tan ameno como divertido cuando a uno le pica la curiosidad histórica y musical. Es decir, que está todo el rato, ¿no?, ese juego entre saber distinguir cuando esos relatos que está contando refieren a la verdadera historia de la música o, sin embargo, es una mera ficción. E incluso, dice Etalion, le costaría a un lector conocido, ¿no?, avanzado, que, bueno, tiene ciertos conocimientos sobre el tema, distinguir lo verdadero de lo falso en este libro, y esa es la idea. Martin Jade convierte al buen lector en un Quijote que carga contra los fantásticos molinos de la ficción en busca de la verdad. Es un delirio que subyuga a quienes aman la música, la historia y la literatura, porque sí, son relatos literarios, muy bien escritos, son literatura, no meros textos bien redactados, no esa apuesta por la literatura y lo especial que tiene para transmitir. El lector habrá de tomarse las historias que contiene como lo que son, historias en las que no ha de irrumpir la lógica simplista de una realidad escasamente imaginativa, es decir, que hay que dejarse llevar por la ficción, la estimulación de la imaginación, etcétera, etcétera. Hay que descifrar qué es real y qué es ficticio, pero sobre todo disfrutar de unas historias que bien podrían ser ciertas si no fuera porque a veces la realidad supera a la ficción. Y esta es nuestra primera recomendación de Michael Talion, como decía. Y nos vamos hacia la siguiente reseña. Os voy enseñando que además sale la fotito del libro, lo que es interesante, ¿no? Aunque no hay que juzgar un libro por su portada, recordarlo. Civilizados hasta la muerte, El precio del progreso, libro de Christopher Ryan. Y la reseña, darme un segundo, es de Jesús Alejandro Guerrero Casusol, de Aska Marino y de Federica Zani. Bien. Este libro, bueno, abre con una cita de la reseña, ¿no? Una cita del libro de Ryan. La fe en el progreso, la promesa y la premisa de la civilización se derrite como un glaciar. Bueno, como vais a ver, es básicamente una crítica al concepto de progreso y de cómo la civilización supuestamente lo que trae es necesariamente más bienestar, más mejora, etcétera, etcétera. Lo que muchos ya saben y la mayoría sospecha, estamos llegando al final del camino. ¿De qué camino? El del progreso. El ser humano actual contempla cómo desaparece la principal ilusión de la era en la que se encuentra, a saber, el progreso. El profundo malestar con el que nos hemos acostumbrado a convivir y que, sin embargo, por algún motivo seguimos legitimando, ¿no?, a través de la idea de que estamos progresando y que estamos mejor que el día anterior. Debido a la civilización y a lo que de forma errónea se ha denominado progreso, se vierte petróleo en los océanos, cada año que pasa es el más caluroso desde que hay registros y la siguiente guerra no declarada prende a partir de las brasas de la anterior. Es decir, tiene un claro carácter ecologista y, bueno, habría también que destacar otra serie de aspectos como los que vemos al final con el tema de la guerra, que, bueno, supuestamente ocultamos o queremos entender que no son tan graves como otras guerras anteriores, pero que, de hecho, en realidad estamos a unos niveles de devastación iguales o superiores, ¿no? Dirá después, masas de plástico del tamaño de Texas acidifican los océanos hasta asfixiarlos. Los casquetes polares se derriten mientras las nubes de metano burbujean en las profundidades. Sin duda alguna, a pesar de las maravillas de nuestra época, de las maravillas, porque claro, nuestra época tiene maravillas técnicas, pero a partir de qué, con qué recursos y a coste de qué se han
conseguido esas maravillas, ¿no? O tal vez en parte debido a ellas vivimos tiempos profundamente difíciles. Las civilizaciones antiguas como Roma y Sumeria han colapsado y no existe ninguna razón para pensar que esto no sucederá con nuestra civilización actual, con el agravante, ¿no?, de que esta vez se trataría de un colapso global, al contrario que como ha ocurrido con otras civilizaciones. La narrativa del progreso perpetuo, que, bueno, resume en estas siglas NPP, se resume en la máxima de hoy es ipso facto mejor que ayer, lo que comentábamos antes. Si el progreso conlleva la devastación del entorno y deteriora nuestras vidas, entonces no es posible decir que el ser humano esté progresando. Luego hacen aquí pues una distinción entre los diversos apartados del libro, algunas cosas interesantes. Ryan rebate, porque claro, pues luego se mete en disputas concretas el autor, ¿no? Ryan rebate los mitos malintencionados que la NPP vierte contra la vida de los cazadores-recolectores y expone que hasta el surgimiento de la agricultura, la vida humana se caracterizaba por el igualitarismo, la movilidad, el compartir obligatoriamente la propiedad mínima. Es decir, que ya veréis que hay un prejuicio negativo, ¿no?, de los cazadores-recolectores y que sin embargo Ryan lo vería como una época, ¿no?, bastante más idílica que la actual. Disintiendo plenamente con el pensamiento de Pinker, de Steven Pinker está hablando, de Steven, perdón, Christopher Ryan afirma que la civilización no ha reducido los estragos de la violencia humana, al contrario es el origen de la violencia humana más organizada. Es decir, nuevamente estaremos en un momento de mayor violencia y no de menor, como se suele pensar. Para este individuo la buena vida se mide en función de la cantidad y no de la calidad, como de hecho debería ser. Christopher Ryan retoma la idea de que el futuro del ser humano ha de ser guiado por la comprensión del verdadero carácter de su especie. Las condiciones en las que viven determinan su naturaleza. Y esto lo compara con otros animales. Por ejemplo, dice las langostas y los saltamontes tienen el mismo ADN, ¿no? Y sin embargo las condiciones de vida distintas los llevan a ser profundamente diferentes. Esto aplicaría, por supuesto, también para el caso del ser humano. Hemos de crear nuestro propio recinto atendiendo a nuestro carácter social, comunitario, igualitario, sexual y empático. En conclusión, nuestro sufrimiento deriva de la obstinación por parte de la civilización de alejarnos de nuestras auténticas predisposiciones naturales. Para progresar de verdad, es necesario volver hacia atrás y optar por la única senda del éxito posible. En palabras de Ryan, el único camino a casa. La redirección de nuestra mirada al pensamiento cazador-recolector y su introducción estratégica en nuestras vidas modernas. Pasamos ahora entonces a el siguiente libro, ¿no?, a reseñar, el siguiente libro que nos recomiendan, que es Teoría de la Revolución de Noé Garrido Cobo. En este caso lo recomienda José González Padilla. Y abre con esta cita. Toda la historia de la humanidad no ha sido la historia de la lucha contra los desafíos de la naturaleza o las adversidades del mundo. Ha sido la historia de los grandes males que la humanidad se ha hecho a sí misma. Esto es lo que debe ser revolucionado, pero para explorar esto hay que empezar desde el origen. En este caso nos dice Jose que Noé Garrido Cobo ofrece un viaje, ¿no?, que nos lleva por senderos de la historia desde las primeras civilizaciones y el surgimiento de las primeras culturas hasta la actualidad. Noé nos ofrece su cosmovisión de la historia marcada por lo que denomina como el malentendido original. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues hablaría de Nietzsche, ¿no?, y del impulso de la verdad, que se ha convertido en un cegamiento del ser humano, que ha olvidado que esta verdad y otros valores que se consideran supremos en realidad son frutos de un pacto social y que no se tienen que tratar con esta idea de objetividad, o por lo menos de objetividad pura. El malentendido original, por tanto, consiste en haber tomado como real lo irreal y haber empezado a construir el mundo a través de una confusión primigenia, ¿no? Efectivamente, esta idea nietzscheana, ¿no?, de se toma la apariencia, que es el mundo, como lo irreal, y una especie de mundo eterno, objetivo, imperecedero, inmutable, que nadie ha visto como lo verdaderamente real, ¿no? Platón, esa crítica a Platón está ahí en Nietzsche. Y está también esta idea del malentendido original. El pesimismo se alterna con el entusiasmo, pero eso se traduce en el caso de Noé en una propuesta de revolución. Una revolución que toma como punto de partida la conciencia de sí. Esto es la comprensión del malentendido original. Es en sí misma la disolución del mismo, de este malentendido, quiere decir. La naturaleza es lo único que existe, nos dice Noé. Hay un mundo en común, que es el mismo para todos. Este mundo es la naturaleza, aquello que es real, aquello que es la existencia, aquello que es todo. No hay un mundo de ideas eternas y la naturaleza es la existencia. La existencia es lo real y lo real es Dios. Lo que podría inclinarnos a pensar que podría haber un autor implica e invita a la lectura para descubrirlo la posibilidad de que exista en él un panteísmo. Bueno, ha habido un pequeño corte, que ha habido un problema con la grabación.
pero no hay ningún problema porque para vosotros ha sido solo un milisegundo y seguimos. El último texto, ¿no? Y aquí os lo enseño, que es el que vamos a ver, que nos recomiendan, es El clavo ardiendo, claves de las adicciones amorosas y los conflictos en las relaciones sanas y patológicas. De Luis Raimundo Guerra Cid es el libro, y la reseña, ¿no? Esta propuesta de lectura, nos viene de Sara López de la Franca Ruiz. Os leo la primera frase, ¿no? de esta reseña. En la vida de cualquiera hay una necesidad de encontrar a alguien con quien compartir las múltiples historias y episodios vividos. Como bien imagináis, tanto por el título como por esta oración, el libro va de analizar las relaciones amorosas, pero ¿desde qué perspectiva? La psicológica y la antropológica, que nos dicen que combina de forma brillante el autor, ¿no? Ambas disciplinas con una opinión integrada y armónica. De hecho, desarrollará una clasificación de las afectopatologías relacionales del amor, que son, y os las menciono aunque sea, sádico-masoquista, antiamor, narcisista, de la seducción, por rivalidad, compulsiva y abandónica. Serían categorías que de vez en cuando se solapan, es decir, que no son del todo rígidas y que, bueno, no pretenden ser modelos de certezas, ¿no? Sino más bien modelos de pronósticos con cierta capacidad predictiva, pero no de un total determinismo, ¿no? Bien, el autor destaca las condiciones iniciales de una relación, la sensibilidad dependiente, los atractores, mantenedores y repulsores de una relación y el conocimiento relacional implícito, preverbal y reflexivo. Estas serían, bueno, una serie de elementos no relevantes a la hora de analizar las relaciones amorosas también. Veréis aquí, ¿no?, que está esta carga valorativa. No solo se trata de analizarlas para ver cómo son, sino también de, bueno, cómo pueden afectar a nivel personal, relaciones más sanas que otras. Ahora veremos qué recomienda la terapia si llega a ser necesario. De hecho, lo dice aquí, no dice, el autor se muestra optimista en el epílogo ante la posibilidad de cambio y la buena gestión emocional a través de un proceso terapéutico que no cesa de mencionar en todo momento. El amor es la más grande potencialidad humana existente y la menos utilizada. Fijaos qué frase, ¿no?, cargada de profundo significado. La conclusión general que puedes sacar del libro es lo importante que resulta tener una relación sana contigo mismo para poder tenerla con los demás. En ese sentido, el trabajo terapéutico puede ser fundamental, ya que muchas personas cargan con estructuras mentales dañinas, traumas de infancia o tipos de apegos nocivos, cosas que mediante uno mismo sería más complicado y lento de gestionar. Y cierra con esta cita del autor: el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás es el más fiable instrumento de medida de nuestra salud mental. Y con esto hemos acabado. Hemos terminado ya este libro, lo decía al principio del vídeo, han sido prácticamente un año, ha sido muy divertido, muy interesante y quiero que sigamos con esta dinámica de análisis de los distintos artículos o capítulos. Se puede hacer de diversas formas que componen un libro. Creo que eso hace que las reseñas sean más cortas, pero a la vez más exhaustivas y más llenas de contenido. Me parece que eso es muy interesante y os iré anunciando próximamente qué libros iremos reseñando, porque aquí no paramos, hay filosofía para rato. Nos vemos.